Muy buenas a todos. Vamos a resolver el reto que dejamos pendiente en el vídeo anterior. Se trataba de definir una función que llevase a cabo la tarea de aplanar una lista. Es decir, de sacar todas las listas anidadas que haya dentro de una lista principal y dejar solo la lista principal con los elementos de las listas anidadas. Este reto ya lo hicimos en el nivel 13. Pero en aquel momento lo hicimos solo para un nivel de anidamiento, es decir, dentro de la lista solo teníamos números enteros y otras listas, pero dentro de esas listas anidadas ya no había más listas anidadas. En esta ocasión vamos a intentar definir una función capaz de aplanar una lista anidada de cualquier dimensión, para cualquier nivel de anidamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una lista que contiene una lista y otra lista y un número entero. Y esta segunda lista contiene a su vez otra lista y otra lista, que a su vez esta segunda contiene otra lista y esta segunda a su vez contiene otra lista y un número entero. Por lo tanto tenemos varios niveles de anidamiento. Comentamos que lo íbamos a intentar hacer de dos formas: mediante un procedimiento iterativo y mediante un procedimiento recursivo. A ver cuál nos resultaba más fácil y más simple. Bueno, pues vamos a quitar todo esto y a ver cómo podemos llevar a cabo una función de forma iterativa. En un primer momento se nos puede ocurrir que podemos introducir más bucles for para ir bajando de nivel. Por ejemplo, primero comprobamos si es un tipo int. Si es un tipo int, lo añadimos a la lista plana. Si es un tipo lista, pues for elemento indato no los añadimos todos, sino que comprobamos si el tipo del elemento es un entero. Si es un entero, pues plana append elemento. El if type de elemento es una lista, pues incluimos otro nivel. Volvemos a comprobar qué tipos son los elementos dentro de esos elementos. Por lo tanto, for elemento 2 in elemento if type de elemento 2 es igual a int, pues plana append elemento 2 el if, y podríamos volver a repetir el mismo código, a bajar un nivel más en las listas anidadas, pero evidentemente este no es un procedimiento muy apropiado. Nunca estaremos seguros de que una lista no tenga más niveles de anidamiento de los que podamos incluir en nuestra función. Así que vamos a quitar todo esto que no nos sirve y vamos a intentar buscar una forma más apropiada de definir esta función. Para poder definir esta función vamos a necesitar una lista auxiliar que funcione a modo de pila. Los procedimientos recursivos ya la incluyen en su diseño. Nosotros, para poderlo hacer de forma iterativa, vamos a necesitar una lista auxiliar que haga las veces de una pila. ¿Qué es una pila? Imaginemos que esto es una pila de documentos que un oficinista tiene encima de su mesa. Imaginemos que este es el primer documento que está en el montón. A continuación está este otro documento y al fondo del montón tenemos este otro documento. El oficinista va a sacar el primer documento, lo va a procesar y cogerá el segundo documento. Pero al coger el segundo documento verá que en esa carpeta hay varios documentos. Por una parte hay un documento y por otra parte hay otro documento. Por lo tanto, va a coger un documento y el otro lo va a dejar encima del montón. Pero cuando coge ese documento y lo abra, va a ver que tiene varios documentos. Por lo tanto, va a coger un documento para procesarlo y mientras tanto los otros documentos los va a dejar encima del montón. Por lo tanto, la pila consiste en ir sacando documentos del montón, los que están arriba, e ir procesándolos hasta que al final no quede ningún documento. Para nuestro caso, si una lista tiene varios elementos, vamos a coger uno para comprobar de qué tipo es y el resto, mientras tanto, vamos a volverlos a meter dentro de la pila de elementos. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser crear una lista que vamos a llamar pila, por ejemplo, que va a ser igual a una copia de la lista que toma la función.
Por lo tanto, la pila nuestra de documentos va a ser toda esta. Y a continuación vamos a poner un bucle while len de pila sea mayor que 0, es decir, mientras el montón de documentos tenga alguno que procesar, pues vamos a estar iterando por el bucle. Y lo primero que vamos a hacer va a ser coger uno de esos elementos. Así que dato va a ser igual a pila pop. Mediante el método pop, lo que hacemos es sacar un elemento de la lista, que lo vamos a guardar en la variable dato. Por lo tanto, ya tenemos un elemento de la lista. Pues ahora lo que hay que hacer es comprobar de qué tipo es. If type de dato es igual a int, pues plana append dato. Else, si no es un tipo int, pues en nuestro caso va a ser un tipo lista. Vamos a recorrer esa lista for elemento inDato. If type de elemento es igual a int, plana append elemento. Else, si no es un elemento entero, pues va a ser una lista, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues guardarla en la pila, volverla a guardar en el montón de documentos sin procesar, para que cuando llegue su momento sacarla y procesarla. Pila append elemento. De esta forma, en la siguiente iteración vamos a sacar otro elemento de la pila, o un elemento que estaba ya, o algún elemento que hayamos introducido, por ser una lista. Bueno, pues sacamos ese elemento y de nuevo vamos a comprobar si es un número entero o si es una lista. En el caso de que sea un tipo entero, lo añadimos, y si es una lista lo volvemos a guardar en la pila, así hasta que no quede ningún elemento dentro de la lista auxiliar que hemos implementado. Y ya tendríamos hecha la función. Vamos a comprobar que funciona. Le damos a ejecutar. Y ahí lo tenemos, la lista principal sin ninguna lista anidada. Correcto. Bueno, pues ya hemos definido una función aplanar lista iterativa. Vamos a intentarlo hacer ahora de forma recursiva. Vamos a quitar todo esto y vamos a dejar solo la lista plana, que es donde vamos a guardar todos los datos que extraigamos de las listas anidadas, para dejar solo una lista principal. Bueno, pues lo primero que necesitamos es de igual manera recorrer la lista datos para comprobar si hay algún elemento de tipo entero. For elemento in lista, if type de elemento es igual a int, pues plana append elemento. Hasta aquí es muy parecido al procedimiento iterativo, aunque ya no tenemos el bucle while. Bueno, pues si ese elemento es de un tipo entero, lo añadimos a la lista, pero si no, va a ser una lista, por lo tanto tenemos que aplanarla. Lo que podemos hacer es volver a llamar a la función aplanar lista. Aplanar lista para ese elemento. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es que la función se llame a sí misma para aplanar ese elemento que, como no es un tipo int, es una lista. Pero ¿qué va a ocurrir al llamar a esta función? Pues que la lista plana se va a reiniciar y vamos a perder cualquier elemento que hayamos incluido en este paso. Por lo tanto, tenemos que mantener los elementos que ya tenemos y concatenar a esta lista la lista que nos devuelva al volverse a llamar la función a sí misma. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es plana va a ser igual a plana más aplanar lista. De esta forma, si tenemos un elemento entero ya dentro de la lista plana, pues esa lista con los elementos que tengamos va a ser igual a sí misma más la lista, concatenamos la lista que nos devuelva la función aplanar lista cuando se llame a sí misma. Por lo tanto, no vamos a perder ningún elemento.
al llamarse a la función a sí misma para este elemento, si este elemento es entero, se añadirá a la lista plana, pero si es una lista, pues se volverá a llamar a sí misma la función de forma recursiva hasta que ya no quede ninguna lista anidada y nos devolverá la lista plana. Y ya tendríamos hecha la función. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar. Y ahí lo tenemos. Nos ha devuelto una lista sin listas anidadas y además en este caso nos ha guardado el orden que tenían los elementos en la lista anidada. Bueno, pues ya hemos visto el procedimiento iterativo y el procedimiento recursivo a la hora de definir una función aplanar lista. Los procedimientos recursivos, por lo general, son más difíciles de comprender, pero si los vamos practicando y vamos comprendiendo su funcionamiento, en casos como este, por ejemplo, nos va a ser más simple y más directa su implementación. Bueno, pues ya simplemente vamos a optimizar un poco esta función, que también puede servir para la función iterativa. Por ejemplo, si en vez de un 2 tenemos una A, y en vez de un 4 tenemos un 4,5 y en vez de una lista aquí tenemos una tupla, pues vamos a tener diferentes tipos de datos y además listas y tuplas. Lo que podemos hacer es, aquí por ejemplo, int, string, float, pues vamos a cubrir los tres tipos diferentes de elementos de la lista. Y luego dependerá lo que queramos hacer con las tuplas, si queremos sacar los elementos o dejarla como un elemento. Podemos incluir aquí el tipo tuple para que no nos los desanide, o también podríamos ponerlo con un elif. Y también podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos utilizar el método extend, que hace lo mismo que el operador más que teníamos anteriormente. El método extend lo que hace es concatenar listas. Vamos a comprobarlo. Y ahí lo tenemos de nuevo con los distintos tipos de datos que hemos puesto. Bueno, pues con esto dejamos aquí este vídeo. Un saludo a todos.